Hola mis estimados y estimadas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Estadística 1. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las distribuciones de probabilidades. Vamos a hacer la diferencia entre continuas y entre discretas y vamos a hablar de los principales ejemplos y representantes de cada una de ellas, distinguiendo su valor esperado, su varianza y su función generadora de momentos. Vamos a hacer uso también de una aplicación que nos va a facilitar el cálculo. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Como habíamos dicho entonces, hoy nos vamos a dedicar a trabajar distribuciones de probabilidades discretas. Ya tuvimos durante las clases anteriores la idea de lo que era la función de probabilidad, ¿sí? Vimos que necesitábamos en algunos casos la función generadora de momentos, hablamos de esperanza, hablamos de varianza. Y lo que ocurre es que en la mayoría de los casos usted no va a tener que hacer esos cálculos, sino que en la mayoría de los casos estos cálculos ya vienen hechos. ¿Por qué? Porque las distribuciones son más o menos las mismas. Entonces vamos a conocer las más comunes de ellas. Las vamos a dividir en dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que trabajan con números enteros, sin decimales. Y las continuas son aquellas que trabajan justamente con números que pueden tener infinitos decimales. Y ahí radica la principal diferencia. Además, vamos a hacer uso de una pequeña aplicación que se llama Probability Distribution, ¿sí? Y que usted puede descargar gratuitamente para su celular, para su tablet, para lo que usted estime conveniente. Y también hay versiones online, donde nos va a permitir hacer los cálculos mucho más fácil y mucho más rápido a la hora de responder preguntas. Porque, nuevamente, no es mi intención que usted se mate calculando algo, sino que entienda la idea que hay detrás. Dicho todo lo anterior, entonces, comencemos a trabajar con la presentación que tenemos para el día de hoy, que de hecho, recordemos, está en nuestra plataforma institucional en el campus virtual. Voy a dejar abierto nuestro chat para que podamos ir trabajando. Entonces, como decíamos, hoy vamos a ver distribuciones discretas. Ahí sí. Y vamos a ver la distribución binomial y Bernoulli, que básicamente son la misma, la geométrica, hipergeométrica y la distribución de Poisson. Entonces, ¿qué es primero un experimento Bernoulli? Pues un experimento Bernoulli consiste en una prueba que tiene simplemente dos resultados mutuamente excluyentes, es decir, básicamente es lanzar una moneda. ¿Sí? Una prueba Bernoulli es tirar una moneda y decidir si vamos a tener cara o sello, y a una de las dos la vamos a llamar éxito, a la otra la vamos a llamar fracaso. Eso es todo lo que es un experimento Bernoulli. No existen otras posibilidades, es decir, el experimento es exhaustivo. Y denotamos la probabilidad de éxito como el valor P, la probabilidad de fracaso como el valor Q, y obviamente P más Q es igual a 1, lo que se traduce como que P se puede calcular como 1 menos Q, o lo mismo, Q se puede calcular como 1 menos P. ¿Sí? Todo eso deriva del caso anterior. Ya está. Entonces tenemos probabilidad de éxito P, probabilidad de fracaso Q, llamando lo que nosotros hayamos decidido llamar éxito y a lo que nosotros hayamos decidido llamar fracaso. Entonces, algunas de las aplicaciones de esta distribución binomial son la inspección de calidad, en el caso de las ventas, la mercadotecnia, la medicina, donde una persona puede o no puede estar enferma, y en general la investigación de opiniones. ¿Cómo se define un experimento binomial que va de la mano con un experimento Bernoulli? Pues bien, un experimento binomial consiste de n pruebas, aquí está nuestra primera variable importante, n, llamados ensayos. Cada uno de ellos puede ser un éxito o fracaso, es decir, cada uno de ellos es un experimento de tipo Bernoulli. La probabilidad de éxito ya lo conocemos, se define como P, y la probabilidad de fracaso como 1 menos P, que era lo que nosotros llamamos Q. Cada uno de los ensayos son independientes, es decir, si saco cara en este momento no quiere decir que la siguiente vaya a ser cara, puede ser cualquier cosa. Y por último, esto sí es muy importante, la variable aleatoria X es el número de éxitos observado en los n ensayos. Eso téngalo muy en consideración. X para el experimento de tipo binomial, para la probabilidad binomial, es el número de éxitos observado en n ensayos. Entonces, una variable discreta, X, con distribución binomial y con dos parámetros, n, que era el número de ensayos, y p, que corresponde a la probabilidad de éxito, y que la vamos a denotar de esta manera, como binomial. X distribuye binomial de parámetro n, número de experimentos, y p, la probabilidad de éxito, tiene por función de probabilidad esta expresión que está aquí, donde vale eso que está en la parte de arriba para cualquier número natural, y incluido el 0, y vale 0 simplemente en la parte de abajo. Y por lo siguiente, entonces la función de probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad hasta cierto número, corresponde a esta expresión que se encuentra aquí dada. Vamos a ver entonces qué es lo que nos sirve.
Además de lo anterior, tenemos tres definiciones que son las que estuvimos hablando antes. La esperanza para una variable discreta binomial corresponde a la multiplicación de n por p. Usted ya sabe lo que es n por p. La varianza corresponde a la multiplicación de n por p por q, o lo que es lo mismo, n por p por 1 menos q. Perdón, por 1 menos p. Recordando que q corresponde a 1 menos p. Y finalmente la función generadora de momentos es esa expresión que se encuentra allí. Todo esto usted lo puede ir resumiendo, de hecho, en un pequeño formulario, porque para cada una de las distribuciones vamos a tener la expresión correspondiente. Y ahora sí, tenemos un pequeño experimento. Supongamos entonces que el 10% de todas las vigas de acero de 10 metros de largo, con una sección transversal de 3 por 7 pulgadas, ¿sí?, no pasan una prueba de resistencia de flexión. ¿Sí? Y tenemos entonces el número que entre 15 vigas de acero seleccionadas al azar no pasan la prueba. Es decir, lo que nosotros vamos a considerar éxito, para nosotros, lo que va a ser un éxito es no pasar la prueba. Y por tanto, la probabilidad de éxito es un 10%, 0,1. Por tanto, la probabilidad de fracaso es pasar la prueba. Pasar la prueba. Y por tanto, la probabilidad de fracaso, como son eventos exhaustivos, es 0,990%. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho, dos no pasen la prueba de resistencia? Vamos a traducir esto antes de poder resolverlo. La probabilidad de que cuando mucho dos no pasen la prueba significa que puede ser que dos no pasen la prueba, o uno no pase la prueba, o ninguno pase la prueba. Es decir, de nuevo, tiene que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Cuando mucho, o sea, como máximo, dos no pasen la prueba. Es decir, nuestra variable, que son la cantidad que no pasan la prueba, va a ser menor o igual que 2. Pensando en los números naturales, ser menor o igual que 2 es lo mismo que tomar el valor 0, tomar el valor 1 y tomar el valor 2. Y ahí está entonces. Eso es lo que hemos traducido justamente de esa pregunta. Y ahora podemos calcular entonces esta probabilidad haciendo uso de la expresión que está acá arriba, de esa expresión que está aquí. Usted puede reemplazar directamente. Ahora, no es tan fácil, pero veamos. Tenemos 15 experimentos, ¿sí? 15 experimentos y la probabilidad de éxito es 0,1. Por tanto, solo para el caso del 0, sería n, que es 15 factorial, partido en la cantidad de éxitos, que es 0 factorial, luego 15 menos 0 factorial, multiplicado por, ahí está toda la primera parte, la probabilidad de éxito elevado a x. X es la cantidad de éxitos que quiero, que en este caso son 0, por la probabilidad de fracaso multiplicado por n menos x, ¿sí? N menos x, que serían los 15 menos los 0. Y ahí recién tengo la primera parte que sería esa. Se la puede calcular con ayuda de calculadora y agregar la siguiente y agregar la siguiente y hacer la suma. Eso es un poquito tedioso. Para ello entonces vamos a recurrir a una pequeña distribución de probabilidades. Aquí tengo una aplicación que usted puede ver que se llama Probability Distributions. Está, como le decía, disponible. He usado esta. Hay varias versiones de varias aplicaciones, pero esta es la que está disponible tanto para Android como para iOS, por eso la estoy trabajando. Y aquí usted puede observar que tiene muchas distribuciones, de hecho más de las que nosotros vamos a trabajar, pero está por ejemplo la distribución binomial, que nos pide los mismos parámetros. Nos pide 15, nos pide la probabilidad de éxito, que es 0,1, nos pide cuántos éxitos queremos, que en este caso queremos 0. Si usted observa, calcula la probabilidad de tener 0 éxitos, y la probabilidad de tener 0 éxitos la ha marcado con rosado. Ahí está exactamente la probabilidad de tener 0 éxitos. Pero mejor todavía, nosotros podemos calcular la probabilidad de tener 2 o menos éxitos. ¿Por qué? Porque aquí me permite elegir si quiero más que el número que he sacado, menos o igual que el número que he sacado, o exactamente el número que he sacado. Y yo quiero 2 éxitos o menos. Y si se fija, ha marcado con rosado la probabilidad de tener 0 éxitos, la probabilidad de tener un éxito y la probabilidad de tener 2 éxitos. Y las ha sumado. Así que la probabilidad de tener 2 o menos éxitos será 81,6%. Y ya está. Para eso es para lo que sirve justamente esta aplicación. Entonces,
tenemos 0.816. En este caso tenemos entonces que este resultado completo, ya no solo el que habíamos trabajado aquí, sino que el resultado completo será 0. Ahora sí, 0.859, si no me equivoco. Lo cual aproximadamente es un 85.9%. Y ya está. Listo, así de fácil hemos resuelto la pregunta 1. Hagamos la pregunta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente fallen 2? ¿Sí? Si queremos que fallen exactamente 2, entonces aquí cambiamos y ponemos igual. Solo fallen 2 será un 27%. Ahora, que fallen más de 2, vamos a ver, van a ser, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar al experimento número 15. Y la probabilidad de que fallen 2 o más es de un 45%. Y ya está, hemos respondido todas las preguntas. Asimismo, usted podrá hacer uso de esta para resolver sus talleres o lo que usted estime conveniente. Y ya está. Y finalmente nos preguntan cuál es el promedio, la media, ojo, cuál es el promedio de vigas que no pasan la prueba. Y entonces simplemente recordamos que la media es lo mismo que la esperanza o el valor esperado. Y el valor esperado para la distribución binomial es n por p. Ahí está escrito, n por p. Por tanto, lo que nosotros debemos calcular será simplemente el valor esperado de x, esto es para la cuarta, y el valor esperado será n por p, que en este caso es 15 por 0,1, lo cual es lo mismo que 1,5. ¿Cuánto es la cantidad de vigas que esperamos que no pasen la prueba? 1,5. Y además, por si es que usted no se llega a acordar, Probability Distribution como aplicación le puede entregar las fórmulas. Si usted simplemente oprime dónde están las fórmulas, le va a entregar justamente lo que necesitamos. Ahí está. Así que, como puede ver, es muy útil. Listo, puede usar esta aplicación. Yo de todas maneras voy a dejar dentro de nuestra clase hay un icono de Probability Distribution para que usted lo pueda ver y lo pueda descargar cuando lo requiera. Vamos entonces ahora sí a seguir con nuestra clase. Vamos al siguiente. Entonces, ya que hemos visto la distribución de tipo binomial, vamos a la distribución geométrica. Una distribución geométrica, ¿sí?, con parámetro solo P, se va a denotar como que X distribuye geométricamente con parámetro P, cuya función de probabilidad es la expresión que está aquí, donde X es el número de pruebas hasta observar el primer éxito. Eso es muy importante. Es el número de pruebas hasta observar el primer éxito. Aquí está la probabilidad acumulada, que igual usted la puede necesitar, y las correspondientes esperanza, varianza y función generadora de momentos. Y algunos ejemplos vamos a estar resolviendo en nuestra ayudantía de esta distribución de probabilidad, pero funciona de manera análoga a la anterior. Una de las más interesantes es la que vamos a trabajar ahora. Y la que vamos a trabajar ahora corresponde a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se basa en un símbolo súper importante que es el símbolo lambda y que es la noción de promedio. Debemos tener la idea de lo que es un promedio, entendiendo que un promedio puede ser una medida en una unidad, independiente de lo que sea. Por ejemplo, un promedio son autos por minuto, pero un promedio también son sillas por metro cuadrado, pero un promedio también es nota en cantidad de estudiantes. ¿Ve? No importa, es una división básicamente, es una idea, es una proporción. ¿Y cuáles son las características de un experimento que trabaja con la probabilidad de Poisson? Primero, consiste en contar el número de veces que ocurre un evento durante una unidad de tiempo, de área, de volumen, de peso, de lo que sea. Se calcula la probabilidad de que un evento ocurra en cierta unidad de tiempo. Y lo que ocurre en esa unidad de tiempo es independiente de otras unidades. Finalmente, el número medio de eventos se denota por lambda. Lo que vamos a hacer es que nos van a entregar un valor lambda y ese valor lambda debemos llevarlo a la unidad correspondiente. Y es todo lo difícil de esto. De hecho, es una de las más fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque puede ver
esto no es necesario, aquí está, que la distribución de Poisson tiene por distribución de probabilidad esa expresión que está allí, que no es tan difícil de calcular. La vamos a denotar habitualmente como X distribuye Poisson de parámetro lambda, y lambda es el número medio de eventos por unidad de tiempo. Las correspondientes esperanza y varianza en ambos casos es lambda, y la función generadora de momentos. Entonces, ahora intentemos aplicar un poquito esto. Primero, nos dice que supongamos que llegan pulsos a un contador de ritmo cardíaco por 6 minutos, a un promedio de 6 por minuto. Es decir, llegan 6 pulsos en cada un minuto. Lo que tenemos ahí es un promedio. ¿Cuál es el promedio? 6 cada un minuto. Nos han pedido la probabilidad de que en un intervalo de 0. Me equivoqué aquí. No. Se define X el número de pulsos recibido en un intervalo de 0,5. Calculemos la probabilidad de que en 0,5 minutos se reciba por lo menos un pulso. Tenemos dos cosas que traducir. Primero, ¿cómo traduciríamos se reciba por lo menos un pulso? Por lo menos un pulso significa 1 o más, es decir, nuestra X debe ser mayor o igual a 1. Eso es lo primero. 1 o más. Nuestra X es mayor o igual a 1. Pero para poder hacer ese cálculo, que ojo lo que significa obtener 1 más obtener 2 más obtener 3 y así hasta el infinito, debemos tener en consideración que estamos trabajando en 0,5 minutos y nuestro lambda está dado en 1 minuto. O sea, nos han pedido qué ocurre en medio minuto, pero nos dieron el promedio de 1 minuto. Es decir, debemos ajustar este lambda a el valor que nos han pedido. Y ajustar ese lambda al periodo de tiempo que nos han dado es simplemente pensar, si tengo 6 pulsos en 1 minuto, ¿cuántos pulsos tengo en medio minuto? Si tengo 6 en 1 minuto, entonces tengo 3 pulsos cada 0,5 minutos. No es tan difícil de ajustar. Así que el lambda para nuestra pregunta no es 6, a pesar de que nos dieron el 6, sino que es 3 porque nosotros estamos trabajando en medio minuto. Eso es lo más importante. Con eso en consideración, entonces vamos a usar nuestra aplicación nuevamente. Cambiemos de la distribución binomial a la distribución, que es la distribución de tipo Poisson. Para la distribución de tipo Poisson, entonces, nuestro promedio ahora es 3. Y nosotros queremos saber la probabilidad de tener 1 o más pulsos. La probabilidad de tener 1 o más pulsos sería la probabilidad de tener 1, 2, 3, 4 o 5 o 6 o así hasta el infinito, que es lo mismo que un 95%. Pero ojo, podríamos tener la probabilidad de al revés. Podríamos simplemente calcular la probabilidad de tener 0 pulsos y restarla al todo, porque recuerde que si usted tiene 0 pulsos significa que no tiene ninguno, y si tiene 1 o más es el evento contrario, y los eventos contrarios suman 1. Pero en este caso, con eso es suficiente. La probabilidad de tener un pulso más es un 95%. Y listo, ya está absolutamente resuelto ese ejercicio. Así de fácil es trabajar estas distribuciones. Antes, sin la ayuda de esta clase de herramientas como las que estamos utilizando ahora, estos cálculos se volvían un poquito más complicados. Pero simplemente ahora los introducimos dentro de nuestra aplicación y hacemos los cálculos sin ningún problema. Respondamos la letra B. La letra B dice que queremos calcular el valor esperado. El valor esperado en 0,5 minutos es el valor de lambda, o sea, el valor esperado es 3 pulsos cada 0,5 minutos. Normalmente uno no escribe esta parte que voy a dejar aquí en amarillo no es lo que se escribe, sino que uno simplemente deja el número 3, pero yo lo estoy escribiendo para que podamos entender qué es lo que estamos diciendo simplemente con ese número 3. Vamos al siguiente ejemplo entonces. En el siguiente ejemplo, leámoslo un poquitito. Déjeme terminar aquí de borrar esto. En el siguiente ejemplo, entonces, nos suponemos que el número X de grietas en un bloque de concreto con cierto tipo de mezcla de cemento tiene una distribución de probabilidad de Poisson. Se sabe que el número medio de grietas por bloque es 2.5. O sea, nuestro promedio es 2,5 grietas por bloque. Ese es nuestro promedio. Entonces nos piden calcular la media y la desviación estándar
del número de grietas por bloque de concreto. Básicamente nos han pedido calcular la esperanza, porque eso es la media, que será entonces simplemente 2,5 grietas por bloque, y nos han pedido calcular la varianza, y la varianza sigue siendo 2,5 grietas por bloque. Recuerde que tanto la esperanza y la varianza son 2,5, pero no nos han pedido la varianza, nos han pedido la desviación estándar. Por tanto, la desviación estándar de nuestra variable es la raíz cuadrada de 2,5. ¿Sí? ¿Qué será? Calculémoslo. La raíz cuadrada de 2,5, 2,5, y aplicamos la raíz cuadrada, 1,58. Y ya está. Tenemos entonces el valor de la desviación estándar. Listo. Está más que resuelto en este caso. Vamos entonces a la letra B. La letra B lo que dice es que buscamos calcular la probabilidad de que un bloque de concreto escogido al azar tenga dos o más grietas. Nuestra unidad de medida es un bloque, así que no debemos adaptar el lambda. Si la pregunta fuera la probabilidad de que dos bloques, entonces ya habría que adaptar nuestro valor de lambda, pero en este caso vamos a usar el mismo. Nuestro valor de lambda es 2,5 grietas por bloque, y nos han pedido la probabilidad de que un bloque de concreto tenga dos o más grietas. Es decir, que un bloque de concreto tenga dos o más grietas. ¿Sí? Dos o más grietas. Vamos a ver entonces. Vamos a nuestra distribución de probabilidades. Recordemos que en este caso nuestro promedio es 2,5. Y queremos saber la probabilidad de que existan dos o más grietas. Y la probabilidad de que existan dos o más grietas es simplemente un 71,27%. La probabilidad de que tenga dos o menos grietas. La probabilidad de que tenga dos o menos grietas es un 54,38%. Y la probabilidad de que un bloque tenga exactamente dos grietas sería 25,65%. Y ya está. Puede ver ahí, como siempre, que en el caso de la distribución de Poisson también está la función de distribución de probabilidad y las correspondientes media o esperanza y varianza. Y ya está. Como pueden ver, mis estimados y estimadas estudiantes, el cálculo de esto se reduce a simplemente saber ocupar algunas calculadoras. Esta, como les decía, no es la única manera de calcularlo. Obviamente usted lo puede hacer siempre haciendo uso de su calculadora. Le va a tomar un poquitito más de tiempo. También lo puede hacer con, de seguro, el sinfín de programas que hay disponibles. Pero no es mi interés que usted se dedique a calcular esto, sino que comprenda el origen de las preguntas, como entender, por ejemplo, cuando nos están preguntando por dos o más grietas o dos o menos grietas, y así. Y obviamente, en el caso, por ejemplo, de la distribución de Poisson, hacer la diferencia respecto del valor de lambda. Entonces, lo que hemos hecho hoy es trabajar con distribuciones que son de tipo discretas. Y estas distribuciones que son de tipo discretas, como puede observar, las hemos definido con tar de la binomial. Recuerde que la binomial es una distribución de parámetros n y p, donde n es el número de experimentos y p la probabilidad de éxito. La probabilidad geométrica es simplemente depende de la probabilidad de éxito. Y recuerde que es el número de experimentos antes de tener el primer éxito. Y finalmente la distribución de Poisson, nosotros la escribimos de esa manera, donde el parámetro es lambda y corresponde al promedio en la unidad que estemos trabajando. Y ya está, tenemos las distribuciones discretas que necesitamos. Ahora solo nos falta agregar las distribuciones que son de tipo continuas, pero eso es materia de la siguiente clase. Antes de finalizar con esta porción de los contenidos, me interesaría saber si es que tienen alguna duda respecto de estas distribuciones de probabilidades discretas. Les leo, les escucho si es que tienen dudas, y si no tienen, es importante para mí que indiquen a través de un no para poder tener claridad de que no hay consulta respecto de estas distribuciones. Por ahí ya alguien, la señorita Talía por lo menos me ha respondido, la señorita Anli Abigail también. Y hay varios de sus compañeros entonces que por lo menos han indicado que no hay consultas. ¿Cuándo será la prueba de esta materia? La señorita Catalina parece que no llegó al inicio de la clase, así que lo vamos a repetir.
porque aparentemente la señorita Catalina no estuvo cuando al comienzo recordamos todas las fechas. La evaluación de esta será la última semana de enero, dejando para marzo las pruebas recuperativas y los exámenes finales para aquellos estudiantes que según reglamento deban rendir el examen o tuvieran las condiciones necesarias para poder aplicar una prueba recuperativa. Ya, señorita Catalina, espero con eso lo haya recordado. Siempre que tenga dudas de la fecha, yo voy actualizando cada cierto tiempo nuestro programa, tachando lo que ya hemos trabajado e indicando qué es lo que debemos trabajar. No se olvide de que el próximo día miércoles, mañana, tenemos el taller número 3, que según nuestro programa corresponde al taller de variables aleatorias, que es lo que trabajaron con nuestra ayudante, acuérdese, la semana ahí antes de nuestro pequeño receso. Así que dése un tiempo para repasarlo. Yo, como le indiqué al comienzo, esta semana debo dejar las notas de sus pruebas. Voy a dejar una guía de ejercicios correspondiente a esto, variables aleatorias discretas, para que pueda comenzar a trabajarlo desde ya. Por ahora entonces, y considerando que no hay más dudas, yo me despido. Como siempre, les agradezco su atención. Les deseo que tengan un muy agradable inicio de este año 2021 y nos encontramos en nuestra clase de mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.